Bienvenidos a Mamás Felices. ¿Cómo están? Hola, Pablito. ¿Cómo andamos? ¿Cómo anda, Chiarello? ¿Todo bien? ¿Cómo se prepara para el segundo martes de la segunda temporada? Muy trabado, segundo del segundo. Bien, espectacular. Arrancando con todo el año, ¿eh? Sí. Sí, vamos a tener unas figuras espectaculares en todo Latinoamérica. No se vaya usted, ¿eh? No. ¿Usted va a trabajar todo el año? Sí, claro. Ah, bueno. ¿Pero todos los días, todo el año? ¿O va a tener francos? Usted sabe, si hay Sí. bimetal, acá Igual me no se tiene. enamore, Bricker, porque usted enamorado es complicado. Igual. Qué lindo programa vamos a tener hoy. Si la gente se quiere comunicar por las redes sociales, ¿cómo puede hacer? @mamafeliceslatam Bien. en Instagram. Y Muy por bien. supuesto, si querés revivir los momentos de mamá felices que te perdés, Sí. tenés YouTube. YouTube. Y las fotos hot del señor Bricker también. TikTok. Usted, TikTok. Hot. Que están en el canal de YouTube. Usted pone Pablo Bricker y ahí aparece. Usted no lo sabe, pero Por favor, Leandro, que señora. maneja el canal de YouTube, ya está encargándose de poner las fotos Por suyas. favor, señora. Bueno, un programón como siempre. Programa de servicio, de información y de historias de vida. No se la pierdan. Ya vamos a estar, está en nuestro estudio, un empresario argentino. Vamos a conocer su historia de vida que va a dar que hablar. Primero presentamos Estudio Fuente. Vamos. Si querés que tu pyme sea una empresa eficiente, organizada y competitiva, en Estudio Fente vas a encontrar la solución a tus problemas de gestión de negocios. Estudio Fente, info@estudiofente.com, www.estudiofente.com, teléfono 54 911 6271 3627 de Argentina. Seguimos en Mamás Felices. Si te parece, Pablito, vamos a la provincia de Córdoba. Vamos a ella. Y uno de los temas que venimos tratando, Pablo, todo lo que está pasando con esta guerra tremenda, absurda, terrible en Rusia y Ucrania, que la verdad que uno de los temas, el otro día casualmente hablamos de parir en la guerra, ¿no? Y hoy vamos a hablar de lo que tiene que ver con amamantar en la guerra. Quiero que vean esta imagen tremenda de una mamá en un hospital donde las bombas les caen prácticamente a los costados y darle el pecho, darle la teta a su bebé en este contexto, que debe ser tremendo. Uno lo ve en una imagen, pero ahí debe ser tremendo. Por eso en Argentina, en nuestros estudios de Mamás Felices, tengo el placer de saludar a Silvia Solá. Ella es presidenta de la Cámara de Puericultura acá en Argentina y para todo Latinoamérica. Hola Silvia, bienvenida a Mamás Hola, Felices. Andrea, ¿Cómo estás? mucho gusto, muchas gracias por invitarme a hablar de este tema que no es el más entusiasmante, pero es importante abordarlo. Es importante porque sí, dentro del mundo de la guerra y dentro de toda la cuestión bélica y de los gobiernos y de toda la masacre que está pasando, hay mamás que están pariendo, hay mamás que están con sus niños muy bebitos, sí. que tratan de mantener ese vínculo que tanto vos y todas las mamás tratamos de siempre tener ese vínculo de ese bebito con esa mamá, con esa leche materna, y preguntarte en este contexto, ¿no? Una mamá que abraza a su bebé para darle la teta en medio de las bombas, con su marido, que es la imagen que estamos viendo, que fueron heridos y que ella logra abrazar a su bebé para que a su bebé no le pase absolutamente nada y mantenerlo siempre calmo dándole la teta. Es una imagen tremenda. Bueno, mirá, no es fuera de lo esperable porque todos en algún momento habrán viajado en avión y una de las cosas que se dice es que si cae la mascarilla, primero hay que autoasistirse como adulto y luego a los menores, ¿no? ¿Por qué lo dicen? Porque naturalmente, y las mujeres un poco más, y esto no es por desmerecer al hombre ni mucho menos, pero ese ímpetu que tenemos de salvar a los más chiquitos de una población, sean hijos propios o no. Siempre digo, si yo cruzo la calle y hay un niñito que se está cruzando y está en riesgo, lo voy a agarrar de donde sea, aunque no sea mi hijo. Después hablaré con la madre, le pediré perdón, pero en realidad esta madre, cuando se lee todo el relato, esta madre estaba en su casa con su marido y con su bebito de 5 meses.
Ya para empezar, el inicio de una guerra marca un estado de alerta que la familia ya tenía latente. Vivían al lado de un jardín de infantes, que uno se imaginaría inmunidad por estar, por ejemplo, al lado de una iglesia, al lado de una sinagoga, o al lado de un jardín, o al lado de un hospital. Uno pensaría que está sin riesgo de nada. Y sin embargo, ya las casas de alrededor estaban bombardeadas. Y empieza a haber ruidos cada vez más cercanos. Cuando esta familia empieza a circular, empiezan a recibir también impactos. ¿Qué hace la madre? Protege con una coraza, con su cuerpo, un cuerpo que es un cuerpo de persona que no tiene ningún otro mecanismo de defensa más que el movimiento, pero no lo hace pensando que lo tiene que hacer, lo hace como un reflejo. Como un instinto. Un instinto. ¿Y qué recibe? Recibe ella impactos que después la llevan al hospital y la llevan hasta un quirófano. Tuvo una cirugía en la cabeza. Y ahí mismo se ve que está recién despertándose o estarán trasladándola a algún otro lado con el bebito UPA amamantándolo. Hay algo que es muy, muy fuerte en la naturaleza del ser humano y de cualquier mamífero, y es el instinto de cuidar al más chiquito. No como una persona que no tiene validez propia, sino porque estamos para eso. Los más grandes de la sociedad, seamos madres o padres, estamos para que los más chiquitos estén al resguardo, sean propios o no. Entonces, esto de la lactancia en el medio de la guerra, tanto como el embarazo, que ya hemos visto también una situación, tanto como aquellas mujeres que estarían buscando un embarazo, ¿no? Estarían en los planes o estaban por casarse, o abuelas que eran abuelas por primera vez y estaban en la felicidad esta del abuelazgo, todas esas emociones se ven vulneradas y atravesadas por el miedo, ¿no? Sabemos que cuando estamos felices queremos circular en otra energía. El amamantamiento normalmente se ve coartado por el miedo. La adrenalina que genera el miedo es uno de los detractores de que la leche fluya, de que esto funcione, de que el bebito se prenda también, porque cuando una madre está en un estado emocional alterado, el bebé no se prende. Y en esa foto vemos claramente cómo hay una unidad entre ellos dos maravillosa. La verdad que sí, y aparte poner un poco en el eje en las mamás, ¿no? De la angustia que genera, la incertidumbre que genera, y uno al mismo tiempo con bebitos tan chiquitos, y que lo mejor que puede hacer, el ejemplo más lindo que puede haber pasado es esa imagen de esa mamá en esa cama hospitalizada con su bebito prendido en la teta, ¿no? Que uno siempre habla, uno habla siempre de lo bueno que es la leche materna, de lo bueno que es la unión entre la mamá y el niño, y en ese contexto es como que el valor es muy agregado, ¿no? Bueno, pero es su coraza. Fíjate que si esa madre pudiera revestir a su hijo y blindarlo contra... Imagino la fortaleza de ese nene que va a ser en un par de años. Ese nene que en medio de una guerra y en un contexto y teniendo esa conexión con esa mamá, ¿no? Habría que hacer un seguimiento, ¿no? No es el momento, justo en el momento álgido de la guerra, pero hacer un seguimiento de cómo crecen estos niñitos, porque nosotros tenemos la historia de nuestros abuelos. Mi abuelo fue a la guerra y tal, pero no tenemos lo contemporáneo de niñitos en guerra, o no lo tenemos muy cercano o tan visible como Ucrania. Entonces, ¿cómo es el dormir, cómo es el divertirse y cómo es la alimentación de un niño que ha crecido en esta circunstancia? Y que perciben todos, porque por más que uno sea muy bebito y no tenga, obviamente, el contexto de lo emocional, de los miedos, del encierro. Vos sos madre, la realidad es que los niños desde el nacimiento en adelante y para siempre perciben no solo en su propia experiencia, sino a través de sus adultos de referencia. Porque ¿qué hace un niño cuando se sorprende con algo? Mira a la madre y como buscando, esto está bien que yo esté contento, cuando le damos una sorpresa o cuando aparecen, no sé, en la un lugar. aprobación. Entonces, ¿cómo estos niñitos se reflejan en una madre que está superada también por una situación, aún así con capacidad de contener y amamantar a su bebé?
Totalmente. La verdad que es uno de los temas que quería abordar y ya que estás acá te voy a aprovechar porque siempre Mamá Felices, todo lo que es leche materna, todo lo que es lactancia, es como la ficha fija, digamos. Sí. Todos queremos escuchar lo mismo, pero contado quizás a veces de manera diferente. Bien. Pero que es tan importante, es buena la leche materna, es lo mejor que te puede pasar en la vida. ¿Qué pasa si no puedo dar, si trato de prenderlo y no, y uno como mujer se frustra? Es decir, son todas esas preguntas que me encanta siempre hacértela, porque en las redes sociales comúnmente cuando tocamos estos temas siempre aparecen esas mamás preocupadas, esa mamá angustiada, sí. Y le pude dar 2 meses y me hubiera gustado darle 6. ¿Y qué pasa? Que le di poco tiempo. Pasa algo en mi bebé que solamente lo amamanté 2 meses y otra te dice, lo amamanté 3 años. Bueno, quitémosle el peso cuantitativo a la lactancia, entendiendo que cada toma suma. Siempre digo, ¿por qué se generan estas frustraciones? Porque hay un colectivo, un comentario, una expectativa alrededor de que si esto dura determinado tiempo es mejor. Y nada es mejor que la ausencia de esta lactancia. Entonces, lo que buscamos es, primero, que la madre se prepare, ¿no? Y acá sí me toca desde mi profesión, que la madre se prepare antes. La prevención es clave en todo. Si yo tengo prevención en la salud bucal, nunca voy a tener miedo al odontólogo. ¿Pero por qué le tienen miedo al odontólogo? Porque la mayor parte de la gente va en el agudo. Una mujer que está transcurriendo un embarazo tiene un tiempo, no digo de sobra, porque el embarazo es bastante rápido, a pesar de que cuando empezamos decimos, ay, falta un montón, y no falta un montón, se va así. Entonces, tenemos tiempo durante la gestación de prepararnos. ¿Qué es prepararnos? No hay nada que hacer en el cuerpo viene como está, ¿viste? Hay algunos que son más generosos, otros menos, el pezón más grande, más chiquito, pero finalmente la lactancia es la consecuencia del embarazo. Yo estoy embarazada, hay un bebé ahí adentro y hay una distribución de recursos en mi cuerpo. Cuando se corta esta gestación, nace el bebé, todo eso muda ese recurso a las glándulas mamarias, ¿no? Si lo vemos objetivamente. Entonces la lactancia divina, poética y todo lo demás, pero físicamente este es el recurso. ¿Qué pasa cuando la mujer ya no tiene el bebé adentro de la panza y lo tiene acá afuera y tiene que decir, bueno, pero me dijeron cada 3 horas, 5 minutos de cada lado, me dijeron que rece una Ave María? Bueno, ahí empieza el conflicto. Una mujer naturalmente puede amamantar, más, menos, mejor, peor, le duele, no le duele. Lo que no puede hacer una mujer es desoír su entorno. Y acá está el desafío. El entorno que a veces va a socavar o el entorno que por ahí no tiene el manejo o los recursos internos hablo, para decirle, mirá, te voy a ir a cocinar, me llevo la ropa del bebé para lavar, te lo tengo un ratito y te bañás tranquila. Cosas que valen un monto que no se puede calcular cuantitativamente. Ahí está el desafío. La lactancia funciona siempre si le dio 1 semana, 1 mes, 1 año o hasta los 15. La realidad es que no es un parámetro de éxito y efectividad. Bien, es muy claro y es muy llano como lo explicaste, porque, bueno, vos sabés como mujer también que es como ese tema que la que puede, bueno, puede, y también el poder implica muchas veces mucho sacrificio, mucha paciencia, mucho dolor en muchos casos, y la que no puede es como que tiene esa frustración de no haber podido. Y creo particularmente que a mí me ha costado amamantar cuando nació Joaquín y que a los 15 días logré a los 15 días que tenía Joaquín, que estaba con mamadera, y casi hasta los 3 años yo le di de amamantar. Lo sé. Así que imagínate que para mí pensar que ya era un tema perdido y que solo mi voluntad, porque básicamente era mi voluntad, te empuje. Sí, es decir, voy a poder, y lo prendía y no salía la leche, literal, no salía, y lloraba Joaquín y no sabía cómo calmarlo. Y entonces es como esa cosa frustrante de decir, y bueno, no voy a poder, no es lo mío. ¿Puedo hacer un paréntesis? Pensando en modelos de mujeres, ¿no? Nuestra querida Andrea Chiarello es una mujer enérgica, arremetida y con un nivel de energía y un nivel de actividad que no es muy frecuente. Sí. Vayamos a una mujer rural.
¿no? Que anda con el delantal, amasa el pan, tiene los patos caminando alrededor y no mira el reloj, y mucho menos el teléfono Sí. en su día ni en su vida. Claro, esa es la vida a la que nos propone la maternidad un poco, ¿no? Porque nos propone que andemos un poco menos formales, sin agenda en la mano, sin tiempos que nos generen presión y con un nivel de confort que nos dé una vida sin estrés. Esto en la mujer urbana es muy difícil de lograr y ahí también hay una diferencia grande. Y para llevar a ese momento, yo trataba que en esos momentos, antes de que me bajara la leche y después cuando empecé en el camino de la lactancia, a que esos tiempos fueran únicos con Joaquín. Porque justamente como vos me has definido como soy, bueno, por mi trabajo, y también pienso en eso mismo, ¿no? Que uno como mamá tiene, por más trabajo, lo dice justamente quien a veces tiene muy poco tiempo, pero es también darse ese tiempo, que quizás uno inconsciente no lo ve, Sí. ¿no? Porque uno está rodeado de todo lo que pasa, es un bebito, la familia, entonces uno no toma esa dimensión que uno tiene que estar tranquilo, Exacto. darle esa pausa, esa conexión de la que vos constantemente hablas, esa conexión de tu bebito con vos. Pero la clave es que yo no puedo dar algo que no tengo y si no tengo tiempo y predisposición y paciencia y sobre todo un entorno favorecedor, no puedo brindárselo a nadie. Esa es otra realidad. Perfecto. Si la gente te quiere ubicar, porque aparte da unos talleres espectaculares, unos workshops, lo hemos hecho en Mar del Plata hace un par de años, antes de la pandemia, Silvia, ¿qué va a ser? Sí, es verdad. Charlando sobre lactancia, y la verdad que es un tema muy recurrente. Deberíamos tener siempre un segmento de lactancia porque es un tema que no se agota nunca, Nunca. Y siempre es necesario, y siempre hay más preguntas, Sí. y las mamás están cada vez más exigentes consigo Sí, mismo, y el es entorno verdad. le exige mucho, y siempre personas como vos que nos puedan llevar al eje es fundamental para esta etapa de la vida. Si la gente se quiere comunicar contigo, ¿cómo? Bueno, mi Instagram es @silsolapuericultura. Bien, Espero que repetido, lo hayan anotado bien. @sil. Solapuericultura. Bien, y ahí mensajes, por Instagram te pueden preguntar, sí. hay línea de teléfono y vuelvo a repetir, es una referente de todo lo que tiene que ver con la leche materna, pero aparte a través de tus charlas, de tus encuentros, has hecho un montón de Zoom en la época de la pandemia, sí. haciendo esos talleres online. Me adapté. Sí, te adaptaste, así que bueno, un placer tenerte. Gracias a vos, Sil. gracias por invitarme. Gracias. Nos vamos a la pausa, ¿te parece, Pablito? Así es, pero tenemos más, ¿eh? Sí, ya venimos. Uno de los temas que ocupa mucho a Mamás Felices, y tantas horas, Pablo, hablamos sobre la crianza, sobre la educación, esta cuestión de cómo hacer trabajar a los niños, cómo empiezan los niños desde tan chiquititos a generar un entorno importante, interesante, con sus compañeros, con su escuela, la importancia de la crianza en casa. En pandemia también. En pandemia, el encierro. Yo creo que es un buen momento para preguntar a un psicólogo cómo, después de esta etapa de pandemia, que todavía seguimos transitando, pero por lo menos estamos caminando y yendo por la calle y también yendo al colegio con los niños, cómo se va el niño transformando y rearmando en esta nueva etapa. Por eso está con nosotros Pablo Melicchio, él es psicólogo aquí en Argentina, en Buenos Aires, y le vamos a preguntar justamente sobre el tema de la crianza. ¿Cómo andás, Pablo? Bienvenido a Mamás Felices. Hola Andrea, un gusto. ¿Cómo estás vos? Bien, un placer. La verdad que es un combo de preguntas, ¿no, Pablo? Encierro, pandemia, los nuevos paradigmas que están dando vuelta en relación a la crianza, que es un tema que siempre ocupa a los papis, si lo estamos criando bien, si lo estamos criando mal, la parte educativa, lo que viene del jardín o viene del colegio. ¿Cómo estás viendo esta nueva etapa, Pablo? Mira, justamente, Andrea, vengo de dar una charla en un colegio, en un jardín de infantes, y charlaba con las mamás y los papás, y hay una preocupación altísima por todo lo que se perdió en pandemia, porque se perdieron muchas cuestiones determinantes para la crianza, porque de alguna manera esas etapas del jardín y el ingreso a primer grado de la primaria implican una socialización, implican una circulación afectiva que estuvo reprimida por el tiempo de la cuarentena y la pandemia. Uh-huh. Y todo eso, sin lugar a dudas, afectó la dificultad de conexión, de abrazos, de besos, los rostros
digamos, la boca tapada por los barbijos. Así que estamos en un tiempo donde hay algunas secuelas psicoemocionales que hay que estar atentos y trabajarlas, ¿no? Pero como yo siempre digo, si en una familia, el programa es justo, ¿no? Mamás felices, donde hay mamás felices y hay papás felices, es muy factible que tengamos niñeces felices también, ¿no? Sí, Creo también que las niñas y niños... Dale, sí. También nosotros, en la época que estábamos en un momento de pandemia muy fuerte el año pasado, hablábamos mucho en este programa y decíamos, bueno, el papá y la mamá está con la preocupación en su cabeza del trabajo porque se cerró la empresa. Las cuestiones de salud, porque bueno, uno siempre tenía un caso de COVID cerca, entonces ni hablar si pasaba dentro de la casa de uno. Entonces, esa mamá y ese papá que por ahí tenía que jugar con el niño o tenía que distraerlo, y también un niño que por ahí no iba todavía a clase y todas las clases eran por Zoom. Digo, fueron como casi 2 años de una situación psicológica muy inestable para un niño. Sí, y yo lo que recomendaba en aquel momento, Andrea, era que se le ponga palabras, ¿no? Porque a veces en las casas había preocupación, hay preocupación, miedos, ansiedades típicas de la pandemia, o ahora por estar en un contexto de guerra o de dificultades económicas. Y a veces lo que hay que enseñar, y que los psicólogos siempre decimos, es, por favor, pongan palabras. Claro. Se tienen que sentar a la mesa y dialogar. Está faltando escuchar a nuestros hijos e hijas y poner palabras. Entonces, cuando las niñas y los niños miraban la tele, donde se hablaba de contagios y muertes, y veían la preocupación de los padres, lo que yo les decía es, expliquen que no necesariamente contagio va a significar muerte, claro, porque a lo mejor en el fondo el miedo es el miedo a la muerte, siempre. Claro, sí, es fundamental. Lo que pasa es que, bueno, sí, es una etapa en donde también el adulto tiene que transitar esos cambios que vienen mucho de afuera, obviamente, y que uno llega a la casa y está con las preocupaciones del día, de su trabajo, hacerse ese tiempo para jugar, ¿no es cierto, Pablo? Hacer ese tiempo de ser niño también, aunque uno quizás no tenga tanto tiempo, ¿no? Por la coyuntura, por los horarios, porque uno viene cansado de todo un día de trabajo, pero... ¿cómo recepcionan los chicos, principalmente los muy chiquitos? Estamos hablando de 1 a 4 años. ¿Cómo reciben esos niños ese clima de casa? Cuando por ahí un papá trabaja todo el día, llega tarde, está cansado, la mamá trabaja también. ¿Cómo lo podemos definir? Sí, Andrea, en principio decir que digamos, cuando uno nace ya se constituye en una familia que funciona, en un mundo que funciona. Entonces, las niñas y los niños, estas edades que vos señalás, todavía lo que van haciendo es copiar, ¿no? Fíjense que es muy común que haya repetir, copiar, memorizar. Entonces es muy determinante poner palabras, explicar. No digo que se tapen las preocupaciones, creo que si uno tiene una preocupación, no la podés dibujar. Si venís de la calle con problemas, quizás tengas que explicar, hoy no tuve un buen día, hijo, hija, no me siento muy bien, me pasó tal cosa. Cuando uno tiene una familia donde circula el diálogo, vas construyendo niñeces amplias, no inhibidas, digamos que sean receptivas a los cambios, ¿no? No hay que preocuparse porque haya un problema. Todo lo contrario, el problema hay que ponerlo en la mesa y se tiene que dialogar. Obvio, acorde al contexto, cómo a veces hay que asesorar cómo se le explica, ¿sí? A una niña, un niño de 2, 3 años, acerca de un problema, pero bueno, pero siempre hay que explicar, hay que encontrar, y lo del juego, y lo del juego que señalás es perfecto, jugar, pero jugar en serio, ¿no? No un como sí. Un como sí, claro, no estás con el celular en la mano y vas corriendo un cochecito, por ejemplo, sí, o con una mano estás con el teléfono atendiendo y con la otra estás dibujando, no, jugar es jugar, concentrarse al 100 en ese niño y en ese juego, estamos hablando de eso. Y agregaría, Andrea, que en el juego, si orientamos, y esto lo hago mucho yo, observemos que en el juego se juegan justamente, es el lenguaje de la niñez. En los juegos muestran sus angustias, se ha detectado muchos casos de abuso sexual por los juegos. Prestemos atención a los juegos, que ahí es un campo muy interesante para registrar a las niñeces. Perfecto. Pablito, ¿querés preguntar? Pablo, ¿crees que las instituciones educativas se han ayornado y están preparadas para la pospandemia después de tantos meses, de 2 años de vivir una situación tan particular, haciendo foco en los niños? No, creo que no, Pablo. A mí me parece que
que siempre las instituciones van detrás, ¿no? Les cuesta mucho ayornarse, se quedan con viejos modelos, hay que seguir orientando. Sé que las maestras y los maestros y profesores y profesoras se han ayornado, pero las instituciones no, el cuerpo docente hizo lo mejor que pudo, trabajó desde la virtualidad, pero las instituciones tienen viejos sistemas caducos que no sirven para la crianza ni para la educación. Antes se hablaba de la escuela como un segundo socializador, creo que no está en esa línea, hay que seguir trabajando. Es mucho el esfuerzo que hacen los docentes y a veces las instituciones no acompañan, ni hablar la educación en general, ¿no? Que generó un retraso en este tiempo. Te voy a llevar un ejemplo que pasó el otro día en el jardín de mi hijo, donde los chats de mami, que están a full con todas estas situaciones y preocupaciones, porque si bien los jardines acompañan, ayuda, también hay otra situación que la que pasa en cada casa de este niño. Y entonces se manifestó una situación de que había niños, ahora están con el tema de vos sos fea, vos sos linda, y entonces juego si sos linda, si sos fea no juego. Digo, esta cosa de lo feo y de lo lindo. Un bullying encubierto ahí, ¿no? Estoy hablando de una salita de niños de 4 años. Y pasó que una mamá comentó que la nena no tiene con quién jugar porque la discriminan, la corren del juego, porque le dicen que es fea, y entonces como que 1 o 2 la aíslan, y es como todo, ¿no? Cuando por ahí 1 o 2 la aíslan, el resto tampoco acompaña, tampoco se va a hablar con esta niña. Estamos hablando de niñitos de 3 y 4 años. Entonces, claro, sí. Es un tema, a ver, preocupante que uno desde casa, y que me pasa a mí con mi hijo, que yo le trato de explicar que acá no hay ni feo ni lindo, pero también es difícil, digamos, uno como mamá, es difícil explicarle dónde pararse y que el niño no tiene que tomar partido, sino que tiene que compartir. ¿Cómo podemos entablar ese tipo de situaciones cuando aparecen? Sí, me parece que uno ve en los jardines, de hecho te contaba que estuve recién en un colegio, que se reproduce algo de la violencia social, ¿no? El contexto social se hace texto dentro de los jardines, dentro de las escuelas. Obviamente, si en el afuera hay estas discriminaciones, estos maltratos, si afuera hay bullying y se denigra si una persona es blanca o negra, gorda o flaca, alta o baja. Está bien, pero los niños, ¿de dónde traen la cuestión de feo o lindo? Está claro que lo trae de su casa. No es algo que va no es algo que se genera en el jardín. No, eso mismo, decía que el contexto externo, el contexto se hace texto dentro de las instituciones. Hay que desarmarlo desde adentro, pero también hay que desarmarlo desde afuera, ¿no? Me parece que lo que hacen nuestros niños es reproducir lo que pasa en ese mundo externo, donde todavía se cosifica, se denigra al otro, se habla despectivamente de las diferencias físicas, no se enseña la importancia que tienen las diferencias. Crecemos por diferencia, no crecemos por similitud. Y eso todavía cuesta entender, ¿no? Buscamos similares, pero eso nosotros decimos es narcisismo, ¿no? Si yo busco gente como yo, de alguna manera me enamoro del espejo. Creo que uno crece en esas diferencias que no nos enseñan a registrar la importancia de las diferencias. Pero igual es ¿no? difícil, Pablo, bueno, a mí en lo personal me cuesta entablar cuando vienen con estos comentarios y estas situaciones, ¿dónde me paro? Es decir, obviamente explicándole desde el compartir, desde que todos somos iguales, desde que no hay feo. Un día vino mi hijo, me dijo, tal nena dice que vos sos fea, mamá. Bueno, le dije, no supe qué contestarle realmente. No supe qué contestarle. Claro, sí, pero porque también, Andrea, uno está, digamos, vos como mujer, ¿no? Replanteándote, empoderándote, todos estamos pensando, venimos de escuelas donde la denigración, el bullying, el maltrato, la violencia, una sociedad que es violenta, donde tenemos que empezar a poner un poco de amor, de calma, de palabras. Vuelvo a decir algo determinante para que quede a tu linda audiencia. Sí. No nos enseñan, ¿sí? No nos enseñan a mirar, ¿no? No nos enseñan a mirar, solo vemos, y no nos enseñan a escuchar, solo oímos. Cuando prestemos atención realmente, ¿no? Y observemos realmente y profundamente, y miremos y escuchemos, vamos a registrar un montón de cuestiones que son importantes para la evolución sana de la salud mental, por sobre todas las cosas, ¿no? Pablo, allí Andrea introdujo un tema que para mí es bastante picante y que muchas veces ahí nace la violencia. Yo lo noto en el entorno, en mi entorno. El polémico chat de mamis. Desde tu mirada,
¿Suma para determinadas circunstancias el chat de mamis? Tu mirada de psicólogo, ¿no? Si es que querés emitir la opinión, Sí. podés no hacerlo. No, creo que sí, que el chat, digamos, los grupos de WhatsApp en la primaria, no en el jardín, ¿no? Empiezan a ser también importantes y a veces ahí se detectan principios de bullying. Y los chats de mamis, de papis, también son importantes porque ahí uno puede expresar lo que siente, encontrarse. Hoy los encuentros primero parece que son virtuales y después se pueden hacer reales, pero también se desvirtúan y aparecen diferencias. Hay que prestarle atención a eso. En cuanto uno detecte que ese chat se convierte en otra cosa, ir desarmándolo, porque realmente creo que a veces se distorsiona y terminan siendo un lugar donde se expresan cosas que no tienen que ser, se venden cosas, se preguntan cosas que nada que ver, Sí, y la comunicación es un combo de todo. Y claro, y ya lo que pierde es el sentido. Entonces recordemos cuál es el sentido de cada grupo para orientarnos en torno a ese grupo, ¿no es cierto? Gracias, Pablo, por este ratito para Mamás Felices y estamos en contacto nuevamente seguramente. Gracias. Dale, lo que necesiten. Gracias, Estén muy bien. un gusto. Pablo, psicólogo de acá de Argentina, hablando de crianza, ni más ni menos. ¿Usted integra chat de mamis? Por supuesto. Y justamente hablé de que esto saltó en el chat de mami. ¿Y cómo ¿no? se lleva con sus colegas Muy bien, mamis? con todo el mundo, muy bien. Con todas. Tengo diálogo con todo el mundo. Con todas. Con todas las mamás y con todos los papás que no integran el chat, pero que nos encontramos en las entradas y en la salida de los jardines. ¿Y comunica desde la tranquilidad? Siempre. Vamos a Miva Diseño. Gracias, Mónica. Miva Diseño, fábrica de muebles, línea de acero y madera de alta calidad. Visita nuestros locales en Avenida Belgrano 2551, 2104 de Ciudad de Buenos Aires. Teléfono 11 4 308 3800 y North Center Shopping en Vicente López, provincia de Buenos Aires. Bueno, los mejores lugares para trasladarnos, ¿no es cierto, Pablito? ¿Qué es? En los autos de Remises Avanti. Ahí vamos. Agencia de Remises Avanti. Autos al instante, traslado a aeropuertos, atención a empresas, el mejor servicio. Remises Avanti. Teléfono 011 4862 4004. Ciudad de Buenos Aires, Argentina. Y llega el momento dulce. ¿Cómo me gustan los alfajores de Pepa Pastelería? La pastelería de hoy y siempre en Pepa Pastelería Artesanal. También todo para tus fiestas, desayunos, sorpresas y mucho más. 11 599 7495. Instagram @Pepa Pastelería. Facebook Pepa Pastelería Artesanal.